Mis padres me obligaron a casarme con un viejo para poder salvar su empresa. Ahora mi mamá me suplica que la perdone. Tenía 21 años cuando empecé a notar que mis padres dejaban de hablar al contestar el teléfono. Al principio pensé que era casualidad o que simplemente eran conversaciones privadas entre ellos. Pero con el pasar de los días, cada llamada terminaba en un mismo gesto, sus miradas cruzadas, una mueca de preocupación y un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Mi nombre es Catalina y si algo tengo claro es que nunca pertenecí al mundo que mis padres intentaron construirme. Crecí en una casa donde la imagen era lo más importante, donde los domingos familiares se organizaban más para publicar fotos sonrientes que para compartir momentos sinceros. Mis padres, dueños de una pequeña empresa textil que había sido fundada por mi abuelo, vivieron siempre con la idea de mantener el legado. Un legado que según ellos justificaba todo, los sacrificios, las ausencias e incluso los silencios. Desde que era adolescente supe que no podía contar con ellos emocionalmente. Estaban más pendientes del cierre de mes que de cómo me sentía en el colegio. Si sacaba buenas notas me felicitaban con un «bien así se hace». Pero si me iba mal, me lo recordaban cada vez que podían, «¿para eso te damos todo?». Nunca me hicieron faltar nada material, es cierto. Tenía ropa, comida, una habitación propia, celular, incluso me pagaron la universidad. Pero me faltó lo más esencial, amor sin condiciones, presencia real, atención sincera. Mi madre solía decir, el amor se demuestra trabajando. Mi padre asentía en silencio, como si esa frase justificara todas las ausencias, todos los gritos y todas las veces que me sentí sola. Con el tiempo aprendí a guardar mis emociones en una caja mental igual que las que mi madre guardaba en la bodega con la ropa de temporadas pasadas. Me acostumbré a que no se preguntara cómo me sentía, a que mis opiniones no importaran. Eso no es relevante ahora, me decían cuando intentaba expresar algo. Y así crecí entre reuniones de negocios, almuerzos silenciosos y una casa que olía más a perfume caro que a hogar. Cuando cumplí 20 empecé a estudiar literatura en la universidad. Fue la primera vez que sentí que hacía algo por mí y no por ellos. Mi padre me lo dijo claro, no vas a vivir de escribir libritos. Y mi madre como siempre lo respaldó, tu padre tiene razón, pero si eso te hace feliz, hazlo, mientras no descuides lo importante. Lo importante para ellos era no dañar la imagen familiar. Era sonreír en las fotos, acompañarlos a eventos de negocios y mantener una presencia correcta frente a los demás. Yo lo hacía por inercia y por no escuchar reproches. Hasta que un día mientras tomábamos once en casa de mis tíos, escuché sin querer una conversación que cambió mi forma de ver todo. Mi madre hablaba bajo con su hermana, pero estaba tan alterada que no pudo evitar subir el tono. Si no pagamos ese crédito nos quitan la maquinaria, decía con desesperación. ¿Y no pueden pedir otro préstamo? No nos aprobarían nada, estamos hasta el cuello. Si mi padre viera en lo que convertimos su empresa. Me quedé inmóvil con la taza en la mano. Por primera vez entendí la gravedad de lo que ocurría. Ese mismo día más tarde en el auto, intenté preguntarles directamente. ¿Está todo bien con la empresa? Mi madre se volteó desde el asiento delantero sorprendida. ¿Por qué preguntas eso? Los escuché hablar con la tía. Mi padre resopló y giró el volante con más fuerza de la necesaria. No es tema tuyo, solo concéntrate en estudiar. Pero si puedo ayudar en algo. Lo único que puedes hacer es no meterte, dijo seco sin mirarme. Y ahí quedó todo como siempre. Pero desde ese momento empecé a prestar más atención. Vi cómo mi padre salía más estresado que nunca, cómo mi madre pasaba horas frente al computador revisando cuentas. Y sobre todo vi cómo empezaban a asistir a eventos sociales con más frecuencia. De pronto yo también debía ir a más cenas, más reuniones, más inauguraciones de tiendas o exposiciones de arte. En una de esas cenas conocí a Ernesto. Un hombre de unos 50 años, alto, de presencia elegante y sonrisa medida. Lo presentaron como un amigo de la familia, aunque nunca lo había visto antes. Mi padre le servía el vino como si fuera una figura intocable. Mi madre reía exageradamente con cada comentario suyo. Yo me sentía muy incómoda y apenas hablaba. Al final de la velada Ernesto me tomó la mano con suavidad y me dijo: «Fue un gusto conocerte, Catalina. Tienes una energía especial». Me sonrió de forma que me erizó la piel, aunque no supe por qué. Al llegar a casa mis padres me elogiaron como nunca antes. «Estuviste perfecta», dijo mi madre abrazándome por la espalda.
Ese vestido te quedaba increíble, añadió mi padre, lo cual era extraño viniendo de él. Y luego, como quien no quiere la cosa, mencionaron nuevamente a Ernesto. Es un empresario muy respetado, dijo mi madre. Tiene hoteles, campos, fundaciones. Es viudo pero aún joven. Y sin hijos, agregó mi padre. Un tipo admirable. Esa noche no dormí bien. Había algo en todo eso que no me cerraba. Pero no dije nada. No podía hacer nada sin pruebas. Durante las siguientes semanas Ernesto apareció más de una vez. Siempre elegante, siempre con un regalo, una palabra amable o un gesto cortés. Me preguntaba por la universidad, me hablaba de viajes, de libros, incluso de autores que yo mencionaba como mis favoritos. Era como si estudiara cada cosa que decía para parecer perfecto. Una tarde en un café me regaló una pulsera. Vi esto y pensé en ti, dijo mientras la deslizaba en mi muñeca sin pedírmelo. Sonreí incómoda. Dije gracias pero no supe qué más hacer. Al llegar a casa mis padres me esperaban con cena. ¿Cómo estuvo la tarde con Ernesto?, preguntó mi madre. Bien, respondí sin ganas. Se nota que le gustas mucho, agregó mi padre sirviéndome vino. Y antes de que pudiera decir algo más, mi madre soltó la frase que me dejó helada. Catalina, estamos pensando en algo serio. ¿Cómo que algo serio? En una unión formal con Ernesto. Me reí. Pensé que era una broma pero sus rostros eran de todo menos divertidos. No me voy a casar con ese tipo, dije firme. Mi padre apoyó los cubiertos sobre la mesa. Escúchame bien, Catalina. No estamos en posición de rechazar oportunidades. Esta familia está al borde del colapso. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Todo, y tú puedes ayudarnos. Él quiere algo real y está dispuesto a invertir en la empresa si aceptas. ¿Invertir a cambio de mí? No es eso, dijo mi madre. Es una oportunidad para todos. Y tú no estás enamorada de nadie, ¿verdad? Me levanté de la mesa. Los miré sin decir una palabra más. Subí a mi habitación con el corazón acelerado. Al día siguiente no bajé a desayunar. No tenía hambre, no tenía fuerzas, no tenía paz. Me quedé en mi habitación mirando el techo con la mente dando vueltas como un torbellino. ¿Era real lo que mis padres me estaban proponiendo? ¿Era siquiera legal, ético, humano? ¿Vender a su hija para salvar una empresa? Horas después mi madre tocó la puerta suavemente. ¿Puedo pasar? No respondí pero igual entró. Se sentó a los pies de mi cama como lo hacía cuando era niña, aunque ahora era distinto. Ahora su mirada no traía consuelo sino cálculo. Catalina, sé que estás confundida pero no es tan terrible como crees. No es terrible que quieran que me case con alguien que me dobla la edad. No te estamos obligando, solo queremos que consideres lo que está en juego. Claro, ustedes metieron la empresa en deudas y ahora tengo que pagar el precio. No es así. Se levantó molesta pero enseguida volvió a sentarse. Mira, yo también me casé joven. Tu padre tenía 10 años más que yo. Pero lo amabas, dije en voz baja, aunque no estaba segura de si eso era verdad. Las cosas no son como en las novelas, hija. A veces hay que tomar decisiones difíciles. La conversación terminó sin más. Sentí que todo se me escapaba de las manos como arena fina que no se puede retener. Durante la semana siguiente Ernesto volvió a aparecer. Una vez me recogió a la salida de la universidad sin avisar. Quería invitarte a almorzar si tienes tiempo, me dijo con esa sonrisa controlada. Accedí por inercia, por miedo y por no saber qué otra cosa hacer. El restaurante era lujoso, con manteles blancos y copas finas. Me sentí fuera de lugar como un adorno puesto por error en una vitrina cara. Catalina, sé que todo esto es muy repentino, me dijo mientras cortaba su carne. Pero te aseguro que mis intenciones son las mejores. No dije nada. Eres una mujer especial, con clase, con inteligencia y te mereces una vida sin preocupaciones. Me miró con intensidad. Puedo darte eso. Tragué saliva incómoda. No era una propuesta. Era una transacción disfrazada de elogios. Yo no quiero casarme ahora, dije por fin con firmeza. Ernesto no pareció sorprendido.
lo entiendo, pero piénsalo bien. No se trata solo de ti, también puedes ayudar a tu familia. Otra vez esa frase, ayudar a tu familia. Me levanté de la mesa. Gracias por el almuerzo. Salí sin mirar atrás con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Al llegar a casa mis padres me esperaban en el living. Parecían haber coordinado todo como si fuera una emboscada emocional. ¿Qué pasó?, preguntó mi padre. Nada, no quiero hablar del tema. Catalina, basta, dijo mi madre. Esto no es un juego. Ernesto está dispuesto a salvarnos del desastre y solo te está pidiendo una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? ¿Para comprarme? No seas dramática. ¿Dramática? ¿Les parece exagerado que no quiera acostarme con un hombre de 50 años solo para que ustedes no pierdan una empresa? Mi padre se puso de pie, rojo de furia. Esa empresa es tu futuro también. Es el legado de tu abuelo. No quiero ese legado, grité. Quiero mi vida. Mi madre empezó a llorar. Me culpó por no ser agradecida, por no entender los sacrificios que habían hecho por mí. Todo lo que tienes es gracias a nosotros, me dijo temblando. ¿Y ahora que te pedimos algo, nos das la espalda? Me están pidiendo mi dignidad. Salí de la casa y me fui a dormir al departamento de una compañera de la universidad. Estuve 2 días fuera, desconectada. Durante ese tiempo nadie me llamó. No preguntaron cómo estaba. No me escribieron ni nada. Al tercer día volví. Me sentía vacía, confundida, rota. Mis padres me recibieron como si nada hubiese pasado. Pero algo había cambiado. Ahora eran más fríos, más calculadores, más distantes. Y Ernesto ya no era solo un invitado ocasional. Ahora lo veía casi a diario. Una tarde mientras estudiaba en mi pieza mi madre entró sin tocar. Tenemos que hablar. ¿Otra vez? Ya no se trata solo de la empresa, dijo seria. Es nuestra casa, el banco puede embargarla. Me quedé helada. ¿Qué? Y la universidad, si no pagamos la próxima cuota perderás el semestre. Me miró directo a los ojos. Ernesto ofreció pagar todo. Pero quiere una respuesta clara. Sentí que me faltaba el aire. No podía pensar, no podía decidir, no podía respirar. Esa noche lloré hasta quedarme dormida. Y al amanecer con los ojos hinchados y el corazón hecho trizas, les dije lo que querían oír. Está bien. Mi madre me abrazó con fuerza, como si eso la liberara de todos sus pecados. Mi padre solo asintió en silencio. Y aunque en sus ojos noté un poco de vergüenza, no hubo disculpas ni palabras de consuelo. Solo se marcharon dejando tras de sí la carga de un matrimonio impuesto y una tristeza que me pesaba en el pecho como una piedra. Los días siguientes a la boda fueron silenciosos, fríos y tensos. Ernesto, mi esposo, me trataba con cortesía, pero su mirada era vacía, como si yo no fuese más que una adquisición más en su colección. Vivía en una enorme casa de 3 pisos con techos altos y cuadros carísimos que no decían nada. Todo era lujo, pero no había calidez. Cada rincón de aquella mansión me recordaba que yo no pertenecía allí. Ernesto tenía horarios estrictos, rutinas que no compartía conmigo y una vida en la que yo parecía estar de paso. Durante las comidas apenas hablábamos. Preguntaba por mis gustos, pero no por genuino interés sino por cortesía. Nunca hablaba de sí mismo y cuando intentaba acercarme cambiaba el tema. Las noches eran aún peores. Dormíamos en la misma habitación pero en camas separadas. A veces escuchaba sus pasos en el pasillo hasta altas horas de la noche caminando sin rumbo como un alma inquieta. Yo me sentía atrapada como una flor plantada en tierra ajena. Lo más duro era tener que sonreír cuando mis padres venían a visitarme. Decían que me veían radiante, que parecía una princesa. Yo me limitaba a sentir con una sonrisa falsa pintada en el rostro y un vacío creciente en el pecho. Un día decidí comenzar a escribir en un cuaderno escondido entre mis cosas. Era mi única vía de escape, mi rincón secreto. Allí contaba todo lo que sentía, desde el dolor hasta la confusión. Contaba cómo me miraba al espejo sin reconocerme, cómo extrañaba mi antigua vida por más sencilla que fuera. Un día mientras escribía, Ernesto entró a la habitación sin tocar. Me sobresalté, escondí el cuaderno rápidamente. Él me miró con calma y sin levantar la voz dijo,
no tienes que tener miedo, sé que esto no es lo que soñabas. Fue la primera vez que lo vi humano. Me senté en silencio esperando que dijera algo más. Yo tampoco quería esto así, continuó. Tu padre me suplicó y yo accedí, pero no pretendía hacerte daño. Lo miré confundida. No entendía si hablaba desde la culpa o desde una empatía que nunca había mostrado. Desde ese momento, comenzó a hablarme con más frecuencia, me preguntaba por mi infancia, por mis sueños, por lo que me gustaba hacer. Yo respondía con cautela sin saber si confiar. Me sorprendió saber que tenía una hija mayor que yo, que vivía en Europa y con la que casi no hablaba. Me contó que su primer matrimonio fue un fracaso, que se había enfocado tanto en los negocios que olvidó cómo amar. Y que ahora con los años encima se sentía vacío. A veces parecía más un hombre triste que un monstruo. Y eso me confundía aún más. ¿Era posible que debajo de todo eso existiera un ser humano? Intenté entenderlo. No porque lo amara, sino porque quería sobrevivir en esa casa. Mi encierro comenzó a ser más mental que físico. Ernesto me dio libertad para salir, para visitar a mis amigas, para retomar mis estudios si lo deseaba. Pero yo ya no tenía nada. Ninguna amiga me hablaba y volver a estudiar me parecía absurdo. Ya no me reconocía ni como hija, ni como joven, ni como esposa. Un día mientras paseaba por el jardín trasero de la casa me topé con una pequeña caseta olvidada. Al entrar descubrí que era una especie de taller con herramientas viejas y polvo por todos lados. Pero algo allí me llamó la atención. Había pinturas, caballetes y lienzos en blanco. No sabía pintar, pero ese rincón se convirtió en mi refugio. Comencé a ensuciar mis manos con colores, sin técnica, solo con emociones. Cada trazo era un grito que no podía sacar con palabras. Ernesto me sorprendió una tarde mientras pintaba sin rumbo. Me observó en silencio, sin burlarse, sin cuestionar. Mi madre solía pintar, dijo. A veces creo que eso era lo único que la hacía feliz. Compartimos un silencio que no fue incómodo. Desde ese día él pasaba de vez en cuando a mirar mis avances. Nunca me interrumpía, solo observaba. Me sentía extrañamente libre allí, entre manchas y pinceles. Poco a poco la pintura se convirtió en mi terapia. Y en ese proceso descubrí cosas de mí que había olvidado. Mi necesidad de expresarme, de dejar salir lo que me ahogaba. Una tarde Ernesto me dijo que viajaría por negocios durante una semana. Cuando se fue sentí una mezcla de alivio y tristeza. Me sentía más cómoda sin él, pero también sola. Aproveché esos días para ordenar mis ideas. Volví a escribir en mi cuaderno. Pero esta vez no eran quejas sino reflexiones. Comencé a preguntarme si era posible reinventarme dentro de esa prisión. Si podía reconstruir algo de mí aunque fuera con los pedazos que me habían dejado. Una noche mientras releía mis propias palabras sentí que no quería que mi historia terminara así. Que no quería pasar los próximos años fingiendo, callando, sobreviviendo. Quería algo más. Y aunque aún no sabía qué, estaba decidida a encontrarlo. Cuando Ernesto volvió del viaje notó algo distinto en mí. Te ves distinta, dijo. Y tenía razón, por primera vez en mucho tiempo, me sentía con un propósito. Él me preguntó si quería acompañarlo a una cena de gala. Acepté, no por él sino por mí. Quería ver cómo me sentía estando entre otras personas, lejos de las paredes de esa mansión. La noche de la gala me vestí con un vestido rojo que encontré en el armario. Me miré al espejo y apenas me reconocí. Había fuerza en mis ojos. Esa noche recibí elogios de desconocidos y aunque me sentía como una actriz interpretando un papel, una parte de mí disfrutó la sensación. Fue en ese evento donde conocí a alguien que cambiaría el rumbo de mi historia. Un hombre que se me acercó curioso por mi expresión, y que me preguntó, ¿tú también finges sonreír como todos aquí? Lo miré sorprendida. No sabía quién era, pero sus palabras me sacudieron. Se llamaba Nicolás y era periodista cultural. Pasamos casi toda la noche conversando. No sabía por qué, pero le conté partes de mi vida que no había dicho en voz alta. Él no me juzgó. Solo escuchó. Y al final me dijo, tú no perteneces aquí y lo sabes. Esa frase quedó grabada en mi mente. Días después me escribió. No sabía cómo lo había hecho, pero me encontró. Quería seguir hablando conmigo, quería conocerme más.
Y aunque tenía miedo, acepté. A partir de ahí las cosas comenzaron a cambiar lentamente. No por amor ni por rebeldía, sino porque empecé a recordar quién era antes de que me rompieran. Y sobre todo empecé a imaginar quién podría llegar a ser si finalmente decidía dejarlo todo atrás. Los días después de conocer a Nicolás fueron como un despertar lento, como si hubiera vivido años dormida y por fin mis párpados comenzaran a despegarse. No hablábamos todos los días, pero cuando lo hacíamos algo en mi interior se encendía. No se trataba de romance, al menos no todavía. Era conexión. Esa conexión que no se basa en atracción física, sino en reconocerse en el otro. Con él me sentía vista, escuchada, comprendida. Ernesto, aunque distante, comenzó a notar el cambio. Ya no era la misma mujer callada y dócil que se deslizaba entre las paredes de su mansión. Me preguntaba si estaba bien, si necesitaba algo. Le respondía con tranquilidad: no necesito nada, solo a mí misma. Y eso, creo, fue lo que más le dolió. Durante una comida silenciosa, Ernesto me observó fijamente. ¿Te enamoraste de alguien?, me preguntó sin rodeos. No supe qué decirle. No, respondí. Pero me reencontré conmigo y eso me basta. No discutió ni nada. Solo bajó la mirada. Era la primera vez que lo veía realmente derrotado. Poco después Nicolás me invitó a una exposición de arte donde uno de sus amigos exhibía sus obras. Acepté. Me puse un vestido sencillo, mis pinturas aún manchaban mis dedos y por primera vez en mucho tiempo salí de esa casa sintiéndome yo. En la galería todo era luz y emoción. El arte me hablaba, me acariciaba. Nicolás me presentó a personas que hablaban con pasión, que se emocionaban, que vivían. Y yo por fin respiraba. Cuando regresé a casa tomé mi cuaderno y escribí algo que aún recuerdo palabra por palabra. Ya no le temo a mi reflejo. Me pertenezco. A la semana siguiente me armé de valor. Fui a la oficina de Ernesto y le pedí el divorcio. Su mirada fue una mezcla de sorpresa y resignación. ¿Estás segura?, preguntó. Más que nunca, respondí. No quiero seguir fingiendo una vida que me está matando lentamente. Ernesto no peleó. Solo me pidió una cosa: no hables mal de mí. No ante la gente, no ante tu familia. Solo déjame ir con dignidad. Asentí con la cabeza. Porque en el fondo, aunque su figura representaba todo lo que me rompió, también sabía que él a su manera era una víctima más del sistema que lo formó. El proceso fue rápido. Ernesto tenía abogados eficientes. Yo no pedí nada, ni bienes, ni cuentas, ni nada material. Lo único que quería era mi libertad. Cuando firmamos los papeles sentí que por fin me quitaban las cadenas invisibles. Esa misma noche tomé un bolso con lo poco que necesitaba y me fui. Dormí en la casa de una amiga que aún me quedaba, alguien que nunca me dio la espalda. Y luego encontré un pequeño departamento en el centro donde todo era caótico y real. Con el tiempo comencé a vender mis pinturas. Primero tímidamente por redes sociales. Después alguien compartió una de mis obras y comenzaron a llegar encargos. Mi historia se volvió inspiración para algunas mujeres que también vivían atrapadas. Comencé a dar talleres gratuitos en centros comunitarios. Pintábamos juntas, llorábamos, reíamos. Era una terapia colectiva. Nicolás me acompañaba en muchos de esos espacios. Nunca intentó apresurarme, nunca me exigió nada. Solo estaba ahí. Cuando finalmente me sentí lista, le tomé la mano y supe que estaba dando un paso hacia una nueva vida. No por necesidad, sino por elección. Mi madre me buscó meses después. Lloró, se disculpó. Perdóname por haberte vendido, dijo entre sollozos. Yo también lloré. No porque me doliera, sino porque por fin podía decirle: ya no soy tu producto, mamá. Ahora soy mi propio proyecto. Con el tiempo logré reconstruirme. No como antes, porque la que era antes ya no existía. Sino como una mujer nueva, más fuerte, más consciente, más libre. Y aunque mi pasado sigue ahí como una cicatriz, ya no me define. Hoy cuando me preguntan por qué pinto tantas figuras encerradas en jaulas rotas, sonrío y respondo: porque una vez fui una de ellas, pero aprendí a volar. Y si tú que estás escuchando esto, alguna vez sentiste que tu vida fue tomada por otros, que tus decisiones fueron secuestradas o que tu libertad fue vendida, quiero decirte algo desde lo más profundo. Nunca es tarde para reconstruirte. No importa cuán rota creas estar. Siempre hay una versión tuya que aún no has conocido. Y esa versión está esperando que te atrevas a buscarla. Si esta historia te conmovió, te inspiró o te hizo pensar, suscríbete al canal,
dale like y activa la campanita. Aquí compartimos relatos reales, intensos, dolorosos pero llenos de verdad. Porque todos tenemos una historia que necesita ser contada. Y aquí tú también puedes ser escuchado. Gracias por estar aquí y por no rendirte.